esta charla que va a dictar Code. Espero que les guste. Ahí empezamos en un minuto ya. Mm. Ok, ¿listos? Ya. Listo, Code. Con todo. Ok, bueno, pues hola, me llamo Code, me gusta el hacking. Y bueno, esa charla se llama Investigando Malware Norcoreano. Y bueno, voy a presentarme. Me llamo Code, llevo 4 años, bueno, trabajé 4 años como programador, llevo 2 años trabajando en ciberseguridad, pero empecé a hackear más o menos cuando tenía 14 años, ahora tengo 24, así que llevo 10 años hackeando. Eh, Certificaciones, tengo la OSCP Plus y la OSWE y eso soy yo. Y bueno, ahora vamos a ir al asunto. Todo esto comenzó porque yo un día estaba viendo LinkedIn, que pues red social donde la gente postea cosas sobre trabajo y así. Y este no es el post que vi, pero es un post bastante similar que encontré en un artículo. Eh, pero les cuento, básicamente la persona estaba describiendo de que estaba buscando trabajo, específicamente como desarrollador de Web3, o sea, cosas de cripto y así. Y le pasó algo de que es de que le dieron una oferta laboral, pero le pedían que empezara, que hiciera un código como prueba, ¿no? Para ver si es que lo contrataban o no. Esto es bastante común. En casi todos los roles de programador te piden algo similar o te ponen algún tipo de prueba. Es bastante común. Pero lo que pasa es de que am, este código no era normal, era en el repositorio de GitHub. Si es que te fijabas en la última línea de uno de los archivos, si se pueden dar cuenta, hay un montón de scroll aquí. O sea, si es que te vas hacia la derecha, sigue habiendo y sigue habiendo código. Tanto así que si llegas ahí, te encuentras esta línea de código que se llama Required SVN Index. Bueno, esto básicamente pues está importando una librería que esto se llama SVN, el cual era pues un archivo oculto, lo cual pues básicamente en programación cuando importas un archivo, la mayoría de las veces lo que pasa es que se ejecuta el código que está ahí adentro y pues el programa continúa ejecutándose de manera normal. Eh, ¿Y qué es lo que había en este archivo? Pues había este código de aquí que pues no se entiende porque está ofuscado. Básicamente está hecho a propósito para que sea difícil de entender. ¿Es posible esto desofuscar este tipo de cosas, dependiendo de qué tan difícil sea el algoritmo que hayan usado para hacerlo? Pero en este caso simplemente estaba pues minificado, por así decirlo. Entonces, esto lo hizo la persona que estaba escribiendo el post y mencionó que encontró esta IP y bueno, si es que analizamos más el código, podemos ver de que esto pues tiene algunas cuantas declaraciones aquí que se refieren a cosas como navegadores, por ejemplo Brave o esto Chrome, Opera, etc. Y bueno, también están esas letras raras de acá, que en el post no lo menciona, pero yo busqué qué eran y básicamente son el identificador de extensión de MetaMask y otras cuantas wallets. De hecho, si vemos más abajo, aquí también se hace mención sobre wallets. Eh, entonces, recapitulando, pareciera que esta persona estaba teniendo una oferta de trabajo normal en la que pues le estaban pidiendo que hiciera un ejercicio como es esto, arreglar un código, desarrollar una funcionalidad o lo que sea, pero esto en secreto se estaba ejecutando todo esto, que pues es un programa que se pone a revisar en su navegador y tal, y eventualmente le envía la información que recolecta de estas rutas y extensiones y se lo envía a un servidor, el cual es esta IP de acá. Después en el post mencionaban de que pues revisó y la IP estaba en Turquía y tal, ¿no? Y ahí es más o menos hasta donde se quedó el post. Y a mí me pareció muy interesante. Había leído un artículo similar sobre que Norcorea hacía una técnica parecida de hacking, donde intentaba buscar... ese fue un artículo escrito por Unit 42. De hecho, utilicé bastante para confirmar, pero después voy a hablar de eso. Em, y bueno, entonces, pues sí, la persona vio que estaba en Turquía y aquí fue cuando yo me interesé en investigar más, ya que quería aprender más sobre este malware y cómo es que funcionaba por detrás.
Entonces fui y busqué a GitHub esta misma línea de código de acá, de Require SVN Index, y en efecto encontré un servidor que todavía estaba activo. Eh, Cuando busqué la IP original del post en Shodan, me di cuenta de que tenía bastantes vulnerabilidades de CVEs, pues, o sea, no, sin siquiera tocar la página o lo que sea, ya tenía varias CVEs como esta que es 10 y es un Remote Code Execution, lo cual me hizo pensar de que seguramente cualquier atacante, ya sea Norcorea o un atacante normal, un adolescente en su cuarto, lo que hizo es que no es que haya rentado esto directamente, sino de que es infraestructura hackeada por el hecho de que está en Turquía y de que y de que tiene CVs bastante fuertes, ¿no? Lo más seguro es de que sea algo así. También si es que visitabas la IP directamente había una página web que nada que ver. Entonces, para mí realmente me olía como que esto era, pues, infraestructura hackeada. Si es que seguías viendo en Shodan, también podías ver que habían dos puertos abiertos que tenían servidores HTTPS que eran un poco peculiares. Eran el puerto 1245 y 2224. Esto, bueno, visité ambos y este me regresaba un JSON y este me regresaba un panel de login. Entonces, pues, una cosa acá. A pesar de que esta sea infraestructura de malware, no está bien visto ni es ético intentar hackearlo, porque pues puedes poner en riesgo los datos de las personas que están que fueron afectadas o puedes hacerle saber al atacante que pues lo están investigando, ¿no? Ya sea puede pensar o que es alguien curioso como yo o que fuera la policía y puede hacer que cualquier investigación que haya de por medio pues sea detenida porque el atacante sabe que hay gente viendo su servidor. Entonces, no es correcto intentar demasiado en contra de ellos. Entonces, lo que quise hacer fue revisar los archivos de JavaScript, los cuales, pues, no hay mucho que vaya a afectar al atacante con eso, ni que se pueda dar cuenta, porque es algo que simplemente ya está descargado en tu navegador una vez que que visitas la página. Entonces, descargué esos archivos y los empecé a analizar. El que más me llamó la atención es este que se llama main.chunk.js.map. No sé de qué framework será, porque no soy desarrollador frontend, pero lo que me di cuenta es de que pues esto era un JSON y aquí si alcanzan a ver, no sé si se alcanza a ver, hay una ruta que apunta a un archivo local de Windows, porque empieza con D dos puntos, diagonal, que pues es el formato que usa el sistema de archivos de Windows. Pues bueno, ¿no? Entonces me pareció interesante ver el archivo local. Entonces hice un pequeño script en Python que hacía que el archivo se viera igual, pero de forma más bonita, ¿no? De esta forma ya está más legible. Esto de aquí y esto de aquí es el mismo archivo. Simplemente le puse indentación al JSON. Y pues sí, en efecto menciona varios archivos locales, como este, que pues es un CSS. Aquí hay más de JavaScript. Y cuando vi este de config.js, pensé que es curioso que tengan un archivo que se llame config, porque cuando yo pienso en un archivo de configuración, pienso que sería algo de backend, ¿no? O sea, es donde puedes poner las credenciales de la base de datos o algo por el estilo. Entonces, una vez vi ese nombre, me pareció interesante y quise ver qué es lo que había. Seguí scrolleando y vi que ni siquiera tenía que hacer ningún tipo de request más, porque ya el contenido de los archivos estaba incluido en este JSON. Si vemos aquí, se alcanza a ver que pues hay declaraciones de variables de JavaScript y lo que parecen ser, bueno, esto no, pero aquí hay saltos de línea, o sea que estos son los archivos, estos son los contenidos de los archivos. Esto, solo que están dentro de un JSON. Entonces, lo que hice a continuación fue este programa que todos los archivos que ya estaban descargados aquí los metía en mi computadora de manera más organizada. Y bueno, terminé teniendo estos archivos que pues estaban metidos en ese JSON. Y entonces fui a revisar el archivo de config, que fue el que me llamó originalmente la atención, y vi que no tenía contraseñas ni nada por el estilo, pero tenía tipo de declaraciones
mencionando que el puerto 1224 que habíamos visto antes es la API y esto que parecen ser endpoints, ¿no? O sea, uno puede asumir que esto de login pad es simplemente esta IP de acá, slash login, ¿no? Y ahí es donde se verifica el login. Y esto de info, estaba pensando, bueno, pues es un malware y tiene un endpoint que se llama info y otro que se llama al info. Entonces, ¿qué? Si lo visito, ¿puedo ver la información de los usuarios? ¿O entonces, esa era la pregunta que estaba teniendo. También me llamó mucho la atención este que se llama Restart y este que se llama DomDB. Eh, pues no sé, me pareció como puedes simplemente resetear el servidor a distancia y puedes dompear la base de datos tan fácil. Pero bueno, entonces, no, pero a pesar de eso, aún no sabía cuáles eran los parámetros que estos endpoints reciben. No puedo saber cómo interactuar con ellos. Entonces seguí leyendo los archivos de JavaScript. Aquí hay un extracto de uno de los archivos. No sé si anoté cuál es. No. Pero también noté esto, que parece que esta es la única autenticación que hay en el frontend. Simplemente obtiene del local storage un token y después revisa si es que ese token existe y si es que no existe te reenvía el login y si es que sí existe hace cosas. Pero si es que saben sobre JavaScript, saben que el local storage no es algo que sea no modificable porque es parte del navegador del usuario. El local storage es simplemente como una cajita en el navegador de todos los usuarios en los que puedes guardar información, cualquier tipo de información. Y además de eso, bueno, esta es una validación de frontend, ¿no? Y puedo meter lo que sea y además no está haciendo nada, simplemente está revisando si es que existe o no. Puedo poner simplemente un 1 en el local storage y en teoría funcionaría. Lo voy a mostrar rápidamente con una página de aquí. Abro la consola. Bueno, si es que escribo local storage, aquí pueden ver que hay un objeto que en este caso está vacío. Pero si pongo local storage y creo que era set item y escribo algo como token y luego pongo un 1 y luego veo el local storage, pueden ver que ahora existe un objeto llamado, bueno, un key un valor llamado token que tiene de valor 1. Entonces, lo que estaba haciendo esto es simplemente obtener voy a copiarlo. Simplemente estaba revisando si es que en el local storage existe algo. Y en este caso, como vieron, solo con 2 líneas de código puedes poner algo en el local storage y te va a regresar algo. Entonces, este check de aquí no es nada, es literalmente solo checar si es que existe algo en el local storage. Entonces, lo que hice fue, en efecto, poner un 1 como valor en el local storage y me dejó ver el panel de administrador como si hubiera accedido, como si tuviera una contraseña. Y podemos ver que en efecto existe un logout, esto que se llamaba recent infos, old infos, reiniciar servidor, dumpear base de datos y manejar usuarios. Cabe decir que en realidad no estoy hackeando nada, o sea, simplemente no estoy accediendo a más información por hacer esto, simplemente estoy engañando al frontend para que me muestre otra parte del frontend. Pero aquí aún no hay ningún tipo de información sensible ni hay ningún tipo de bypass real de autenticación, ¿no? Después sí va a haber acceso a información sensible, pero es porque esa información sensible estaba expuesta públicamente. O sea, no es que yo haya hecho nada realmente para acceder, simplemente es algo que tenían expuesto a internet y cualquier persona que sepa un poco de computadoras podía ver qué es lo que había. Pero bueno, voy a continuar. Si es que seguimos viendo... no, esto ya no tiene más relevancia.
Pero bueno, ya podía ver más o menos cómo era el frontend del C2, pero aún quería entender más, entonces seguí leyendo y vi este archivo que se llamaba info.js, que esta función estaba después de la autenticación era la misma, simplemente revisar si es que existe un token o no. Bueno, no autenticación, verificación del lado de frontend, ni siquiera es autenticación. Y bueno, aquí podemos ver que está creando algún tipo de elemento. Y parte de los atributos de ese elemento son cosas como name, type, time, PC name, URL, username, password. O sea que en el frontend con esto, cuando recibe información, crea elementos que te dejan visualizar información de los usuarios hackeados, como por ejemplo el nombre de usuario, su contraseña, su tipo de navegador, etcétera. Eh, y bueno, también en este mismo archivo de info es cuando podíamos ver cómo interactuar con los endpoints que habíamos mencionado más aquí arriba. Si recuerdan, les había dicho que ya habíamos visto que estaba esto, pero no sabemos cómo interactuar con ello. O sea, a pesar de que sabemos que existe, no sabemos cómo interactuar con ello. Y se puede saber si es que no tienes ningún tipo de guía de JavaScript. Puedes hacer cosas como fuzzing o puedes simplemente probar a lo loco hasta que algo funcione. Pero, de nuevo, eso, al esto ser infraestructura activa, no es ético por más de que ellos sean hackers. Porque ellos al ver movimiento pueden darse cuenta de que está pasando algo, ¿no? De que hay alguien viendo. Entonces es mucho mejor en ese tipo de casos hacer reconocimiento pasivo. Pues no interactuar mucho con el servidor. Simplemente leer y ver lo que es ya expuesto ya a internet. Continuemos. Entonces, aquí podemos ver que se toma del local storage de nuevo algo que se llama user ID, se checa si es que el usuario es admin, lo cual es lo mismo que antes que el token. Simplemente está revisando un valor controlado arbitrariamente por el usuario. No hay ningún tipo de seguridad real en esto. Y después, si es que existe el ID, se hace un fetch, o sea, se interactúa con el servidor, el de la API que habíamos mencionado antes, a la ruta getinfo. Si vemos el archivo de antes, getinfo es este de aquí, o sea, /info, /info. Y después de eso se crea un JSON que contiene un ID y el valor que estaba en el local storage. O sea, parece que puedes simplemente enviar un ID a esta información. Un ID pues es un número, 1, 2, 3, y puedes enviarlo a esta URL que es la IP, el puerto de la API y /info y le mandas un numerito, que en este caso es un ID, puede ser cualquier número, y después toma esa información y empieza a crear elementos con la información obtenida. Entonces eso hice, envié un numerito y obtuve información. Y bueno, esta ya es información de usuarios, o sea, no había ningún tipo de protección de por medio. Podía simplemente poner un número sin tener ningún tipo de login o acceso real. Y pues esto significa básicamente que estaba expuesto a Internet. Esto es algo que pudiera encontrar un bot, como los bots de Google, pudiera simplemente intentar esta data. Por lo cual, no solo te están robando tus datos, los están exponiendo al público. Y... Oh, un momento, complicaciones técnicas. Voy a pausar un momento.
¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve. Ok. Sí, se me había desacomodado las notas, una disculpa. Em, Veamos. Bueno, voy a continuar sobre esta parte de la información que está pública un momento, pero después voy a mencionar que dentro de los archivos de JavaScript también se encontraba mención sobre esta segunda parte del malware, que simplemente bueno, había esta ruta que se llama ADC en el puerto 1224 y se podía descargar este archivo de Python. Pues si lo vemos un poco, esto intenta revisar si es que existe un path que se llama local app data aquí, lo guarda aquí. Y después existe esta variable host que tiene un valor que parece base 64. Uy. Pero si lo copiamos y lo pegamos, vemos que está mal formateado, ¿no? No parece una IP, pero después podemos ver aquí muy fácilmente que lo que pasa es que es una IP como puesta enfrente de un espejo, ¿no? O sea, como la mitad de esa IP puesta en espejo, en un intento muy malo de intentar ocultar la IP original. Pero bueno, esto después podemos ver esto después hablo sobre el host. Y bueno, básicamente lo que hace este código es que revisa si es que AnyDesk existe y si no lo descarga de este host de acá. Eh, y después lo que hace es que le configura un hash predeterminado. Que para quien no sepa, AnyDesk es una herramienta con la que puedes ingresar a una computadora a distancia sin hacer ningún tipo de cosa complicada, como por ejemplo port forwarding o algo así. Es más que nada una herramienta para remote desktop o bueno, el uso legítimo es que sea para ayuda dentro de una empresa en IT si es que un trabajador no sabe cuál es la funcionalidad, cómo arreglar algo en su computadora o tal. Pero bueno, en pocas palabras, AnyDesk te deja acceder a una computadora a distancia. Entonces, ellos para no utilizar más su propia infraestructura, lo que están haciendo es usar la AnyDesk como su infraestructura y simplemente ponían una contraseña por determinado y pues si es que tienen esa contraseña pueden entrar a tu computadora. Eso es en resumen lo que están haciendo. Están secuestrando AnyDesk para que tenga la contraseña que ellos quieran y puedas entrar. Eh, Después hace algo interesante aquí. Eh, Básicamente ejecuta este proceso de PowerShell en el que intenta ejecutar en AnyDesk sin que se vea. Aquí pueden ver que está usando el argumento hidden, Windows Style Hidden. Eso, que pues básicamente eso es para en Windows poder ejecutar un programa sin que se vea, para que no se vea qué hay. Intenta ejecutarlo y si no lo logra, simplemente bueno, elimina el proceso anterior e intenta ejecutar en IDES de manera normal, para que incluso si no les funciona hacerlo de manera invisible, aún así quieren que en IDES que está abierto para que ellos puedan entrar de todos modos, aunque sea un poco más obvio. Bueno, ahora voy a hablar sobre atribución, porque he estado diciendo que es Norcorea, pero no he mostrado ninguna prueba de que es Norcorea. Y bueno, voy a decir que empecé con esas tres IPs de acá. Y bueno, la primera es mencionada en este screenshot de acá, esa es la IP de acá. Esta segunda de acá, bueno, aquí es lo del host. Esa IP, pues básicamente está declarada en esta parte, codificada. Después se parte en dos partes de 8, o sea, los primeros 8 caracteres y los siguientes 8 caracteres se suman al revés, o sea, se les da la vuelta, se suman y después se descodifica de base 64. Lo cual, pues, si hacemos eso nosotros mismos, nos da este valor de aquí y si es que decodificamos ese valor, nos da esta IP. Y entonces lo agrego a las IPs que tenemos, ¿no? Y el tercero,
Yo lo encontré en una campaña, buscando en GitHub, busqué, como les decía, una línea de código específico que es única de este malware y pude encontrar el mismo malware pero con una IP diferente, ¿no? Incluso podemos ver aquí que tiene el mismo puerto para la API. Entonces, esas son las tres IPs que tenía. Y las tres se encuentran en un repositorio de una herramienta que se llama Malgrail, que es de código abierto, y están clasificadas como apt Lazarus. Que Lazarus es un apt es un grupo, básicamente, bueno, voy a decir realmente, un apt significa Advanced Persistent Threat. Es cualquier grupo de personas que están altamente motivadas a hackearte, básicamente. Y cuando se habla de APTs, aunque técnicamente puede ser cualquier persona con la suficiente motivación, la mayoría de las veces se refiere a actores que son financiados por estados. Las diferentes APTs catalogadas normalmente son grupos de hackers que le pertenecen a gobiernos que pues reciben dinero para hackear y recolectar información. Ahora, Norcorea tiene un caso particular. Eh, Ellos han hecho bastantes hacks bastante grandes, de hecho. Por ejemplo, no sé si han escuchado de este proyecto de criptomonedas, se me olvidó el nombre exacto, pero era una cosa como de Pokémon, pero con NFTs. Y por un tiempo en 2023 o 2020, sí, creo que 2023, había gente diciendo que si es que jugabas este juego podías generar dinero y no sé qué. En realidad era un caso de explotación tremenda en la que era simple y un esquema Ponzi en el cual pues la idea era agarrar a literalmente niños en Filipinas para ponerlos a trabajar todo el día para generarle dinero a blanquitos en Estados Unidos. Esa es la realidad, pero otra realidad es que se movía mucho dinero dentro de ese juego. Entonces, se ha atribuido a que fue en Norcorea y sí, hay pruebas de que fue en Norcorea, pero uso lenguaje cauteloso solo porque sí. Esto... ah, hay evidencia para pensar que fue Norcorea quien hizo eso y pues es uno de los hacks de criptomonedas más grandes de la historia. No recuerdo exactamente cuál fue la cantidad, pero eran muchos millones de Ethereums. Entonces, pues se benefició bastante. Um, También hay un caso de que es el caso de hacking de un banco que, si no me equivoco, fue en Bangladesh, que pues hubieron atacantes que se infiltraron dentro de un banco y estuvieron ahí durante más de un año aprendiendo cómo es que funciona el sistema SWIFT, el cual supuestamente es inhackeable y es el que controla a todos los bancos del mundo. Es un sistema para transferir dinero entre bancos. Por eso, si alguna vez han intentado recibir un pago del extranjero o enviar dinero a otro país, lo más seguro es que hayan necesitado de algo que se llama código SWIFT. Y es porque el SWIFT es el sistema que se usa para enviar dinero entre bancos. Entonces, estos atacantes, que después se supo que era Norcorea, porque simplemente se siguió el dinero y terminaron llegando a Norcorea, eh, estos atacantes estuvieron infiltrados dentro de un banco, si no me equivoco, en Bangladesh, durante más de un año y esperaron la fecha exacta en la que en este país había una festividad en la que nadie estaba disponible en la oficina durante como 3 o 4 días y, y al mismo tiempo se coincidía que en Filipinas, que es donde luego lavaron el dinero, también había una festividad en donde no había nadie atento. Entonces, usaron eso para pedir una transferencia de millones de dólares. Esto, pero la parte del dinero de la transferencia al final nunca llegó porque había un error de ortografía en el mensaje. Y se le hizo muy extraño a una persona en otro banco que dijo, ¿por qué está el nombre de la empresa mal escrito? Y, y aparte, porque aparte era una cantidad absurda, demasiado dinero, ¿no? Y tenía faltas de ortografía.
Pero a pesar de eso, desconozco bien cómo funciona, pero parte del dinero sí llegó, sí se transfirió en Filipinas. Y la razón por la que fue en Filipinas fue porque ahí hay un mercado de casas de apuestas sin regulación en el que lavaron el dinero simplemente contratando a jugadores profesionales que, bueno, una cosa aquí, si es que vas a apostar y tienes 99% de probabilidades de ganar, eso sigue siendo un 1% de pérdidas, ¿no? Entonces, un jugador profesional, un apostador profesional, lo que es alguien que te puede reducir las pérdidas. Entonces, ellos están lavando el dinero y pierden dinero al hacer eso porque tienen que pagarle a los que les lavan y además eh, su método de lavar es apostándolo, ¿no? Entonces la cantidad de dinero se reduce, pero ahora es dinero más difícil de seguir. Entonces, por eso es que lo estaban lavando de esta manera en Filipinas y eventualmente se continuó siguiendo el dinero y llegó a Norcorea. Entonces, como pueden escuchar, Norcorea tiene diferentes hacks bastante complejos, sofisticados, lo cual usan para financiarse. ¿No? Es un país que pues no tiene comercio, entonces usan ese tipo de métodos para financiarse. Esto, entonces, tenemos estas GRES-IPs y estas GRES-IPs están catalogadas por bases de datos bases de datos abiertas como que le pertenecen a infraestructura de este grupo llamado Lazarus, que es el grupo de hackers de Norcorea. Y además, Unit 42, que escribió un artículo sobre este mismo tipo de estafa y también lo atribuye a Norcorea por sus razones, pero pero al revisar el artículo, de hecho lo vamos a hacer. Al revisar el artículo podemos ver que es el mismo código. Voy a buscar alguna parte. Bueno, aquí mencionan dos de las mismas IPs que yo, pero bueno, es el mismo código. Dejémoslo ahí. Entonces, tenemos dos fuentes que dicen que estas IPs le pertenecen a Norcorea. Entonces, pues puede ser que no, pero si es que si es que grazna como un pato y se mueve como pato, pues es un pato. Bueno, bueno, ahora, como donde nos habíamos quedado antes de esa tangente, si recuerdan, había logrado descargar un poco de información de su servidor. No descargué demasiado porque, de nuevo, le alertas, pero descargué suficiente para poder hacer algo de análisis a estos datos. Y bueno, no sé si alguna vez han estado programando y obviamente necesitan probar si es que el programa funciona o no, entonces lo ejecutan en su propia computadora. Creo que les pasó algo similar a los de Norcorea, estaban probando el malware y dentro de los logs busqué la IP y en efecto lo encontré. Y recordemos que estos datos se ven más o menos de esta manera, o sea, incluyen la URL, el usuario y la contraseña. Porque creo que no he explicado bien. Lo que hace este malware es robar la información del navegador. Cuando ustedes inician sesión en algo como, vamos a decir, Facebook, y les aparece, deseas guardar tu usuario y contraseña, y ustedes le ponen a sí, ese usuario y contraseña se guarda en texto plano en una base de datos interna de tu navegador. Y es bastante sencillo extraer esa información. No es una técnica nueva, es algo que lleva pasando durante años. Me acuerdo que cuando tenía 15 o 16 descubrí que esto era posible y
me volvió loco, ¿no? Como, wow, como... Y ya nunca más guardé mis contraseñas ahí. Eh, pero bueno. Entonces, básicamente este malware lo que hace es que toma las contraseñas guardadas del navegador y lo que yo hice fue revisar si es que había contraseñas guardadas en la IP que yo sé que es el C2, ¿no? Porque te pide un usuario y contraseña. Entonces, ¿qué pasa si los hackers detrás de esto eh, se cansaron de meterle el usuario y contraseña tantas veces que le pusieron a guardar contraseña y luego se les ocurrió probar el malware en su propia computadora? Eso es lo que quería revisar y en efecto, en efecto, encontré 8 casos de esto, que hicieron eso, o sea, 8 computadoras de estos hackers que, que se infectaron ellos mismos y expusieron su contraseña, lo cual es chistoso. Um, Al final encontré todas estas IPs que tenían el mismo puerto, entonces lo más seguro es que sea eso. Después, esto va a ser más importante porque analicé los archivos específicos de esos usuarios y encontré información interesante. Había pensado antes que había encontrado su oficina, pero no es su oficina. Pero igual hay algo en Japón que después voy a hablar más. Em, Ahora, sin leer los datos de los usuarios, me puse a hacer análisis de estos, sin leerlos yo personalmente, pero sí manejándolos con código. Y lo primero que hice fue que hice un programa en Python que recolecta esto y lo mete en una base de datos de SQLite para así poder hacer queries un poco más complicadas. Y lo que quería ver es cuáles dominios eran los más comunes, y pues básicamente todos los usuarios hackeados tenían una cuenta de GitHub. Por cierto, el sample que tengo es más o menos de 150 usuarios. Mi código tiene un bug y lo duplicó. O sea, duplica la cantidad de cuentas. Porque si ven aquí, existe el origin URL y el action URL. Entonces mi código lo detectaba 2 veces. Entonces las cifras que ven acá, excepto por unas que después lo corregí, son duplicadas. Entonces menciona que tiene más o menos unas 350 cuentas de GitHub hackeadas, un poco más, pero en realidad es la mitad de eso, que será como 270 y tantos, no sé. Entonces, básicamente todos los usuarios tenían una cuenta de GitHub guardada, cuenta de Google, Discord, localhost. Se me hizo chistoso, pero pensé, bueno, estos son programadores que estaban buscando trabajo y los engañaron para que instalen software. Entonces, si son desarrolladores, normal que tengan algo en localhost, porque pues estaban programando algo y para hacer pruebas guardan sus usuarios, ¿no? De nuevo, localhost, Facebook, Upwork, lo cual Upwork tiene sentido porque lo vamos a ver más adelante. En las páginas más visitadas por los hackers, porque recuerden que tenemos sus archivos también, estaba Fiverr. Entonces me hace pensar que el lugar por donde reclutan o por donde buscan infectar ese tipo de gente son por redes de freelancing como Upwork o Fiverr o freelancer.com para buscar a alguien, decirle, ah, sí, te ofrecemos trabajo y los infectan, ¿no? Ese es el método con el que se estaban esparciendo. Lo cual a mí me toca una fibra porque yo trabajé un tiempo como programador freelancer y sé que si una empresa te llega y te dice, sí, te vamos a dar trabajo, solo que tienes que pasar esta prueba técnica, yo probablemente hubiera caído por eso. O sea, cuando eres freelancer, la desesperación por tener clientes es real, ¿no? O sea, no sabes si vas a tener un cliente el mes siguiente o no, porque no es algo estable. Entonces, normal que las personas que cayeron estuvieran desesperadas y no revisaran el código y se terminaran infectando. Entonces, vemos que un gran porcentaje son freelancers y bueno, más cosas normales para un programador, ¿no? Udemy, o sea, son gente que está en formación, ¿no? Tomando cursos. Podemos ver, bueno, Amazon, Instagram, LinkedIn, cosas normales. GoDaddy, el cual es una página para registrar dominios. Esto,
lo cual también tiene sentido porque la mayoría, todos estos usuarios todos estos usuarios infectados, estas víctimas, son programadores. AWS también tiene sentido, es para programadores. Y bueno, después esto, quise revisar la información geográfica para hacer un mapa de calor. La mayoría estaban en India, lo cual también tiene sentido con esto de que buscan, con esta hipótesis de que donde los buscan es por medio de páginas de freelancing, porque en India hay bastantes freelancers. India es un país que tiene una industria tecnológica bastante desarrollada. Y pues simplemente hay programadores que no consiguen trabajo y esos programadores se vuelven freelancers. Entonces, India es el número uno en infecciones. Ah, por cierto, esto ya es las cifras reales, sin el bug. O sea, realmente habían 30 del sample que yo tengo. O sea, hay más gente infectada, pero esta es una porción pequeña de los datos que pude obtener. Esto, en India hay 30 dentro de este sample, en Estados Unidos 18, en Japón 17, en Pakistán 11 y tal. Para no estar viendo uno por uno, hice este mapa de calor en el que se puede ver de manera interactiva con las coordenadas que mencionaba en la base de datos que estaba expuesta. Lo primero que me interesó fue revisar Latinoamérica porque de esta zona soy. Eh, Como ven, hay unos cuantos casos en Brasil y hay uno en Argentina. Dos en Argentina. Eh, Ahora, si es que vamos a India, como ven, pues el mapa de calor está mucho más saturado. Y si nos acercamos, pues India es un país enorme, entonces por eso está más disperso. Y se me hacía interesante este punto en Japón porque brilla mucho, parece muy concentrado, no está distribuido. Y digo, no sé mucho de geografía japonesa, pero bueno. Y después, si es que nos acercamos más, vemos que hay unos cuantos casos en diferentes ciudades, pero en esta de Shinjuku hay un punto que brilla bastante. Entonces quería saber qué era ese punto. Am, Y bueno, eso es un teaser para después, porque ahora continuamos con el resto de infectados. También quise ver cuáles eran los sistemas operativos más comunes. La mayoría de los infectados eran de Windows. Habían más de Linux que de Mac, lo cual es curioso. Digo, no es tan curioso si piensas que estos son programadores, ¿no? A mí, sinceramente, cada segundo que uso la Mac que tengo que usar en el trabajo, tengo ganas de sacarme los ojos y prefiero usar mi computadora personal que es Linux. Am, y bueno, ahora eso es toda la información que analicé sobre las víctimas. Pero si recuerdan, pudimos identificar a los atacantes por medio de ver que los logs tenían, pues, tenían entradas con las IPs del servidor de Control, ¿no? Entonces, estas son nombres de los hosts, que son 8, si no recuerdo mal. Creo que puse 9, pero creo que en realidad eran 8. Esto, y si vemos los datos geográficos en esos diferentes archivos, pues hay 5 en Japón, 2 en Estados Unidos y 1 en Finlandia. Precisamente ese punto en Japón, pues eran los atacantes. Ahora, yo pensé que esto era a lo mejor una oficina o algo así, porque en un libro que leí que hablaba sobre el grupo de Lazarus, que se llama The Lazarus Heist, el libro es bastante bueno. Lo escribió un pendejo que se llama Geoff White y es buen escritor, pero me desagrada como persona. Pero bueno, ajá, en este libro mencionan de que las condiciones de los hackers norcoreanos eran bastante malas y los tenían en un cuarto muy pequeño en China, pues hackeando, ¿no? Entonces yo pensé que a lo mejor este era una situación similar, pero me decepcioné porque después quise buscar los proveedores de internet de estos, porque las IPs estaban expuestas, las IPs estaban en los logs, ¿no?
Entonces puedo revisar cuál es el proveedor de internet de esa IP. Y los 5 hosts que habían en Japón, todos le pertenecían al ISP de fdcservers.net, ¿no? Que pues no es un proveedor de internet real. Si buscas esto, es un proveedor de hosting. Entonces, esto no es una oficina, esto es un servidor. O sea, esto de acá es un servidor, básicamente. Eso, no es una IP residencial, ¿no? Ya. Después quise revisar cuáles eran las páginas más comunes utilizadas por los norcoreanos. Y bueno, las que habían era Fiverr, que de nuevo parece que ahí es donde encuentran víctimas. Live, el cual pues Live es de Microsoft, es de correo, me imagino que enviarán muchos correos. GitHub, localhost, me imagino que tendrán alguna herramienta que solo es accesible desde localhost. Discord, curiosamente, de nuevo Live. Adobe, Proton, que es otro proveedor de correo. Esto, y bueno, otros servicios, pero en especial correo. Entonces me imagino que su información más privada, no sé, la llevarán por Proton. Upwork, que es otra página de freelancing, donde me imagino que se dedicaban a reclutar gente. Algo muy extraño es que estaba esta página que se llama Speaky. Yo recuerdo que esa página era para practicar idiomas. O sea, es un chat donde hablas con gente y puedes practicar cualquier idioma que quieras. Pero no sé por qué en los logs aparece que es una página que diferentes norcoreanos usan, diferentes hackers norcoreanos usan. Y bueno, las otras tres son IPs, que son sus propios paneles de administración. Y bueno, eso es toda la información que recolecté. Y ahora si quieren podemos hacer preguntas o lo que quieran. ¿Me escuchan? Dice, ¿cómo se conecta a Internet en Norcorea? Si hay Internet en Norcorea, no sé cómo funciona, pero puedes ir no sé qué tipo de restricciones tengan, pero sí hay Internet en Norcorea. Y también lo que he visto en cuanto a lo que he leído es de que cuando hackean y así, se van a otros países. En este caso, el servidor que hay en Japón, yo sospecho que simplemente es algo a lo que ellos se conectaban y desde ahí hackeaban, pero no estaban ahí físicamente, por esto de que el proveedor de internet es una compañía de hosting, lo cual no es un indicador de que no es una residencia. Dice, ¿cómo podemos prevenir o identificar casos como este y qué ofertas llegan en todos los días y no sabría cómo cuidarme? Lo que te recomendaría es de que si es de... La forma en la que te infectan es de que si te dan un código y tú lo ejecutas en tu computadora, pues te hackea. Entonces el tip aquí es que si alguna vez te ofrecen trabajo y te dan un código para que desarrolles lo que sea, pues córrelo en una máquina virtual, no en tu computadora real. Y ten cuidado y si es que notas algo extraño en una llamada o algo así, pues sospecha. ¿Más preguntas? Han puesto carro de karaoke en el parque. No, me gustaría hacer el mismo karaoke en el parque. Están poniendo siguiente en el carro. Buena charla, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Agréguenla en el chat. Los enlaces que usé para cosas de investigar. No hay enlaces. Bueno, sí. Está el artículo de Unit 42. Un segundo. Aquí hay un artículo donde ellos hacen una investigación, la cual fue previa a la mía, pero, o sea, estamos investigando la misma cosa, ¿no? O sea, eh, yo leí el artículo después de hacer mi investigación. Y también ellos abordan temas diferentes. Ellos no se metieron tanto con el C2. Más que nada analizaron cómo funciona el malware y el mío está más orientado a analizar los datos que estaban expuestos y ya. Y cómo funciona el C2, el admin de control del servidor. Ahí lo puse en el chat. Dale, muchas gracias. Dale, creo que eso sería todo. No hay ninguna otra consulta. No. Pues bueno, creo que eso es todo. Gracias por atender. Dale, Code, muchas gracias. Muchas gracias por esta charla, muy interesante también. Espero que les haya gustado a todos, que haya podido disipar también todas las preguntas. Y nos estamos viendo pronto, pues, ¿no? Sí. Bueno, me desconecto. Chao. Dale,